En algunas ocasiones he preguntado a mucha gente de diferentes edades, ¿has leído la Biblia? ¿Has leído el Nuevo Testamento? Y por lo menos, y da pena decirlo porque no debería ser así, entre nosotros los católicos, como que existiera una apatía hacia la lectura de la Biblia. Y los pocos que la han leído o han leído algo de la Biblia me dicen, sí, me leí el Apocalipsis. Y yo digo el Apocalipsis, pero estoy seguro que no has entendido ni jota, ¿no? ¿Por qué? Porque el Apocalipsis es un libro que para poder entenderlo tienes que primero haber entendido el Antiguo Testamento, algunas de las profecías del Antiguo Testamento y conocer mucho del lenguaje, la historia, etcétera, ¿no? Y otro tema que es típico que la gente le encanta hablar es el tema del diablo. Si alguien menciona exorcismos o cosas relativas a Satanás, los demonios, etcétera, es como que es como un imán que los atrae. Y les voy a ser muy franco, a mí no me gusta hablar del diablo. Usualmente es hacerle propaganda y no creo que eso sea bueno. Me gusta hablar de Dios y me gusta hablar de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Pero en ciertos casos yo sí creo que es importante conocer al enemigo, porque realmente el mundo en que estamos viviendo es un mundo donde el demonio, Satanás, sus ángeles, pues tienen mucha incidencia, mucha fortaleza, o mejor dicho, muchos seres humanos, al no estar conectados con Dios, se han dejado engatusar por él. Y, y vamos a empezar una secuencia de algunos audios sobre lo que es la estrategia y las tácticas de Satanás. Y mire que hago una diferenciación, porque muchos piensan que estrategia y táctica es lo mismo. Y no es necesariamente lo mismo. La estrategia se refiere como a un plano general, ¿no? Lo que quiero conseguir, la dirección hacia la que quiero apuntar mis esfuerzos. O sea, Satanás sabe lo que quiere. Él quiere nuestra condenación eterna. Ese es su plan, ¿no? Él nos quiere apartar de Dios. Odia a Dios, sabe que a Dios no le puede hacer ningún daño, sabe que Dios nos ama con amor infinito. Entonces Él quiere apartarnos de Dios, ¿no? Es su manera de querer hacerle daño a Dios. En cambio, la táctica se refiere a acciones concretas para cumplir ese plan. O sea, vamos a tratar de meternos un poco con las estrategias y las tácticas que el enemigo de Dios, así lo vamos a llamar, utiliza para tentarnos y para enredarnos, para hacernos perder nuestro horizonte, porque nuestro horizonte, nuestra meta es el cielo, no son las cosas aquí de la tierra. Nuestra vida aquí en la tierra es más bien como un tren en el que abordamos y estamos de viaje hacia la eternidad. Unos se bajan más pronto que otros, pero todos algún día tenemos que bajarnos de este tren y nos enfrentamos a lo que hemos hecho con nuestra vida, para bien o para mal. El enemigo de Dios no quiere que lleguemos a nuestro destino. Él quiere que perdamos nuestra meta y que nunca lleguemos al cielo. En el libro del Génesis, capítulo 3, se narra, por así decirlo, el modelo, uno de los tantos modelos que Satanás utiliza para tentar al hombre, el paraíso terrenal. Yo creo que todos han oído hablar de Adán y Eva, del paraíso terrenal, y dentro de ese paraíso terrenal en que los seres humanos, Adán y Eva, vivían una vida maravillosa de amistad con Dios, de señorío sobre la naturaleza, que se ve, por así decirlo,
se manifiesta a través de ponerle nombre a los animales, ¿no? Que está figurada, ¿no? De esa manera, de Adán que ve a Eva y dice, esta sí que es hueso, mi hueso, y carne, mi carne, de toda esta etapa hermosa de nuestros primeros padres, se ve trastocada por un personaje que aparece, el autor sagrado, el que escribe el libro del Génesis, dice, la serpiente, y hace una acotación, dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. O sea, Satanás es astuto, es un seductor, no es, no es un personaje al que podemos darle la mano porque se va con todo. O sea, no es, y ya lo vamos a ver más adelante, no es un gatito simpático que nos pega un zarpazo, es un león rugiente, como dice San Pedro, que está rondando siempre buscando a quien devorar. La serpiente es astuta, el demonio es astuto. Y aparece en el Génesis, pues dialogando, o mejor dicho, invitando a un diálogo a la mujer. Dice el libro del Génesis, dijo pues la serpiente a la mujer, ¿es verdad que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, el árbol de la ciencia, el bien y el mal, Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo toquen para que no mueran. Mira, vamos entrando en materia. Primera cosa, el Señor, nuestro Dios, Yahvé, le había dicho a Adán y Eva que no coman del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero el demonio empieza con una frase engañosa. Mira cómo Dios les prohíbe comer de todos los árboles del jardín, lo cual no era cierto. Yo en algunas ocasiones me he encontrado con gente que me dice cosas tan absurdas como ¿por qué Dios nos prohíbe los placeres de la vida? ¿Por qué Dios nos prohíbe ser felices? ¿Por qué Dios nos prohíbe emborracharnos? ¿Por qué Dios nos prohíbe drogarnos? ¿Por qué Dios nos prohíbe tener sexo fuera del matrimonio? Es que Dios es un aburrido, nos quiere ver tristes, nos quiere ver amargados, nos amarga la vida. Es la táctica del diablo, si te das cuenta, ¿no? Dios en realidad no nos está prohibiendo, Dios nos está protegiendo. Si yo te digo a ti, te prohíbo que te lances del 15º piso de un edificio, no te estoy amargando la vida, te estoy protegiendo tu vida, estoy impidiendo que te mates, ¿no? Que te hagas daño. Pues Dios de la misma manera le dice a nuestros primeros padres, no coman del árbol de la ciencia del bien y el mal para que no tengan que morir. ¿Qué simboliza el árbol de la ciencia, el bien y el mal? En el fondo es, Dios conoce lo que es bueno y conveniente para nuestra alma y que no es bueno ni conveniente para nuestra alma. Dios conoce lo que nos hace felices, Dios conoce lo que nuestro corazón anhela porque Él nos creó a imagen y semejanza suya. Y cuando el hombre quiere ser, por así decirlo, el conocedor, el árbitro de qué es el bien y qué es el mal, cae en una trampa, porque el que decide lo que es bueno y lo que es malo es Dios, ¿no? Vamos avanzando un poquito, ¿no? Primer error de Eva, aquí vamos, alguien decía, la Biblia es machista, ¿por qué? Porque la pone a Eva como la culpable de que entremos en el pecado. No es así, no es cierto. Eh, Eva cayó en una trampa como pudo haber caído Adán, pero el Señor escogió a Eva porque la mujer tiene una facilidad mucho más eh, grande para el lenguaje. De hecho, está comprobado que un hombre te puede hablar en un día, una mujer 5.000 palabras, un hombre alrededor de un promedio de 3.000, ¿no? Pero este no es el caso, no vamos a entrar en psicología.
El caso es que Eva entró en diálogo con la serpiente, entró en diálogo con Satanás. Primera táctica o primera estrategia nuestra para defendernos del diablo. No podemos entrar en diálogo con la tentación. El momento que tú te haces en tu mente la pregunta, ¿será bueno que me pegue un porro de marihuana? El momento que te haces la pregunta, ya te estás poniendo en ocasión de caer en la tentación del enemigo de Dios. Cuando una parejita dice, por ejemplo, y nos casamos, y si hay problemas, nos divorciamos, tú ya en ese momento entraste en el diálogo con la tentación. No puedes entrar con esa mentalidad al matrimonio. Cuando tú entras al matrimonio dices, hasta que la muerte nos separe. Y por si acaso, la muerte no es la amante, no es el nombre del amante. La muerte es la muerte, ¿no? Y la muerte te conduce al caos, porque el salario del pecado es la muerte, el pecado. La muerte, muerte al amor, muerte a todo lo que es bueno en nosotros. Y Dios lo conoce. Entonces, primer error de Eva fue caer en el diálogo con Satanás. Con el diablo no se dialoga, con la tentación no se dialoga, ¿no? Y te voy a decir algo más. Te hago una pregunta y trata de contestarla. ¿Cuántos cigarrillos se necesita para morir de cáncer? Uno, dos cigarrillos, una cajetilla, dos cajetillas. Un solo cigarrillo es suficiente para que te mueras de cáncer. ¿Sabes por qué? Porque entraste en diálogo con la tentación. Caíste en un cigarrillo, luego son dos, luego son tres. Y cuando te diste cuenta ya estás embobado por el vicio y te dicen un día tienes cáncer al pulmón y perdiste la vida, ¿no? Y nadie entra en el pecado de golpe, siempre es un proceso. En todo caso, Eva cayó en la trampa por entrar en diálogo con Satanás. Vamos adelante. La serpiente es seductora, Satanás es seductor y mira lo que les dice. Eso de que Dios les ha dicho de que no coman del árbol porque van a morir, no es cierto. Mira, el demonio busca que desconfíes de Dios. El demonio hace pensar al ser humano que el malo es Dios y que Él es el bueno. Mira lo que la serpiente le dice a la mujer. No morirán en modo alguno. Si comen del fruto, no morirán en modo alguno. Lo que pasa es que Dios bien sabe que el día en que coman de ese fruto, se les abrirán los ojos, serán como dioses conocedores del bien y del mal. Aquí el enemigo de Dios es verdaderamente un maestro de la mentira. No en vano el Evangelio, Jesús nos dice que el demonio es padre de la mentira, porque mezcla verdades con mentiras. Dice que se les abrirán los ojos. Sí, es cierto. Si comemos del fruto, comimos del fruto y se nos abrieron los ojos. Es indudable. Pero eso no fue bueno, fue mal. La forma en la que Satanás habla a Eva hace ver como que Dios nos quiere privar de las maravillas del mundo. O sea, abrir los ojos aparece como una especie de una entrada a un sendero de cosas preciosas que Dios quiere impedir que conozcamos. De hecho, la masonería, los masones de esta línea lucifercina, no vamos a entrar en detalles sobre eso, pero ellos dicen que Dios es malo porque nos impide la sabiduría del mundo, nos impide conocerla, y Lucifer es bueno porque nos lleva a conocer esa sabiduría. En todo caso, se nos abrieron los ojos y eso significó que el pecado aparece en el mundo como algo, ya vamos a ver, apetecible a la vista y nos conduce a la muerte. Y la segunda parte del diálogo, seréis como dioses,
el enemigo busca un anhelo que es bueno, conveniente y propio de lo que somos. Somos hijos de Dios. Somos llamados a asemejarnos a Dios. Y Satanás utiliza ese anhelo que tenemos para tergiversarlo y, y ya no es asemejarnos a Dios, sino suplantar a Dios. Es decir, Dios ya no decide lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, Dios dice, no matarás. Y nosotros decimos, bueno, pues mira, hay casos especiales, una madre que ha sido violada puede matar a su hijo. Porque en el fondo eso es asesinato. No un crimen, una violación, no puede ser justificación para otro crimen, el asesinato de un niño no nacido, ¿no? Dios dice, no robarás y pues hoy en día, pues eres una persona, como es que dicen en nuestro país, tienes viveza criolla cuando eres capaz de hacer trampa en un negocio, robar y cosas por el estilo, ¿no? El adulterio ya no es adulterio, ahora le llamamos compensación afectiva. Es que yo tengo derecho a rehacer mi vida y hacer una vida nueva, ¿no? Entonces, eh, nos damos cuenta de que una táctica del demonio es mezclar una verdad con una mentira, o mejor dicho, distorsionar una verdad, hacerla ver apetecible y de esa manera engancharnos, ¿no? Él no nos dice hasta dónde nos va a conducir el mal. Cuando Eva entra en el diálogo, no se imagina en qué va a terminar este diálogo. Luego de esto, la mujer ve el fruto que aparece frente a ella, el demonio se la pone al frente, y como ya está embobada por lo que había pasado anteriormente, ve el fruto apetecible a la vista. Alguien decía, no sin razón, que el demonio nos presenta el pecado como algo apetecible, agradable, porque lo que viene después de él, el infierno, la condenación eterna, no tiene nada que sea agradable ni nada que sea apetecible. Pero la trampa del diablo es siempre presentarnos al pecado quitándole su apariencia desagradable como algo placentero, como algo saludable, como algo como conveniente para nuestra vida. Si te das cuenta, la trampa de Satanás fue primero plantear una duda sobre la confiabilidad de Dios, luego tergiversar la verdad, distorsionar la verdad, luego presentar el fruto apetitoso, es decir, el pecado como algo agradable, escondiéndolos la maledicencia y lo terrorífico que es la consecuencia de cada pecado que cometemos. De hecho, vivimos en un mundo caótico porque el mundo de hoy se ha desconectado de Dios y ha preferido las tinieblas a la luz. Voy a terminar simplemente con un detalle. El Señor Jesús dice, en esto consiste la condenación, en que la luz viene al mundo y los hombres prefieren las tinieblas a la luz. Los hombres eligen entre la luz y las tinieblas, y las tinieblas definitivamente no son buenas. El Señor no se olvida de nosotros, Dios es bueno, misericordioso y hace una promesa. Cuando Dios le habla a Satanás, a la serpiente en el paraíso terrenal, la increpa y le dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. La mujer es María. Entre tu linaje, los que están contigo, Satanás, y el suyo, los que vienen de María, los hijos de María, el hijo de María, Jesús, y los que estamos con Jesús. Es por eso que el demonio detesta a la Virgen y más adelante vamos a profundizar en lo que esto significa. Pidamos a Santa María que interceda por nosotros y que a su tiempo se cumpla la profecía de que su inmaculado corazón triunfará.
Que así sea.